El mundo de los videojuegos crece a pasos agigantados, por lo que es vital estar al tanto de las noticias y publicaciones. Créeme, no quieres cometer el error de comprar un nuevo juego de realidad virtual en Steam en $70, cuando ayer revelaron que causa ceguera, impotencia, posesión demoníaca y, peor aún, que estuvo ayer en oferta en $5. Como tal, hablemos del evento que dio mucho de qué hablar en este año, el pasado E3, el cual, dentro de sus muchas sorpresas como Beyond Good and Evil 2, Spider-Man en PlayStation 4 y la fuente de múltiples pesadillas, nos mostró algo que dejó nuestra colectiva boca abierta, por nada más y nada menos que Nintendo. Y es que, con el fin de explorar una nueva faceta de Mario, decidieron darle la oportunidad a Ubisoft de trabajar en ella, como prueba de amistad entre ambas compañías. Y así, Ubisoft le dio su toque especial. Le dio a Mario una pistola y unos rabbits y lo lanzó en un género en el que nunca pensamos verlo, un third-person shooter táctico por turnos. Cuando lo vi, me dejó helado y confundido, y solo una frase pasaba por mi mente: ¿por qué? Si bien me encantan los RPGs tradicionales, sobre todo Final Fantasy VI, los juegos tácticos siempre me parecieron más complejos de lo que aparentan. Después de todo, ¿por qué invertir 3 años de mi vida en algo en lo que puedo ser destruido por un coreano de esa edad? Sin embargo, revisando los muchos Humble Bundles que tengo olvidado, encontré un título que me hizo cambiar de opinión, no solo por su peculiaridad, sino también por su llamativa personalidad. Esto es SteamWorld Heist. En el lejano futuro comienza nuestra historia. En medio del silencio del espacio sideral, seguimos a los tripulantes de una pequeña nave, quienes buscan un mejor porvenir luego de la explosión del planeta Tierra. Probablemente por un iluso que le dijo a su madre que necesitaba para mañana una cartulina. Controlas a la capitana Piper, una vaquera robot aventurera del espacio exterior, quien recorre la galaxia en busca de agua, el dinero espacial, mientras recluta a otros robots para su equipo. Sobrevivir significa saltar a toda nave que se encuentre en el camino, pero cuando ella se enfrenta a varios malhechores en ellas, Piper descubre que se está cocinando algo siniestro que podría significar el fin de todos los robots. Por muy oscuro que parezca tu viaje, hay algo que lo hace más ameno: tus reclutas. Cada uno posee su propia historia y personalidad, dándote un motivo para conversarles después de cada misión y conocer más sobre su pasado, con sus peculiaridades, como Payroll y su obsesión con el dinero, o Sally y su afán por resolver hasta el más mínimo problema con violencia, 2 requisitos básicos para ser presidente. Por muy buena que sea la historia, esta no le debe nada a la increíble jugabilidad. El juego se desarrolla en misiones, dentro de las cuales exploras el interior de una nave enemiga por turnos. Una vez en ella, te sientes atrapado en un lugar oscuro y sin vida. De pronto, al abrir la puerta, te llenas de miedo y terror al ver enemigos en cada esquina listos para matarte. Y así comienza la mejor parte del juego, después de cambiarte los pantalones. El combate es sencillo, tienes pistolas, puños, granadas y tipos que se lo merecen. Primero, debes tomar tu posición, ya sea detrás de un cover o en un lugar donde tu enemigo le cuesta atacarte. Pero ten cuidado, pues si te mueves muy lejos no podrás atacar. Segundo, debes agredir a tu enemigo si es posible. A diferencia de los RPGs tácticos, donde solo basta utilizar tu dedo meñique para elegir a tu víctima, aquí tienes que apuntar manualmente para poder pegarle. En ocasiones es fácil, le apuntas a un tipo y ¡bam!, le deja un cariñito, pero a veces te encuentras un ángulo para atacar. ¡Oh por Dios! ¿Y ahora qué hago? Sencillo, disparar a la pared y pegarle con el rebote de tu bala. Esto cambia todo, demostrando la realidad del combate. Es decir, se premia con la victoria al más creativo, no al que tiene la mejor arma. Enemigos con escudos, rebótale una bala, tírale una granada o cárgatelo con misiles. Te ves frente a varios tipos, dispara el ataque explosivo entre ellos. ¿Quieres mantener a un enemigo lejos? Dispara en las piernas e inmovilízalo. Ahora sí, antes de que salgas a darle madrazos a todo y a todos, no te pases de listo. Tu objetivo en el 90% de las misiones, salvo las batallas de jefe, de eliminación o de supervivencia, es sencillamente correr como loco para hacer lo que se te pide y luego salir huyendo mientras recoges todas las bolsas que puedas, preferiblemente antes que te rodeen los refuerzos y te conviertan en una rasuradora de axila o en un Kinect.
No te sientas mal por dejar enemigos vivos, ya que solo obtienes experiencia por completar la misión, basado en los objetivos cumplidos, el número de bolsas recolectadas y si conseguiste o no el botín épico, el cual te brinda una nueva y valiosa arma. Subir de nivel es vital en SteamWorld porque no solo te dan atributos como mayor salud y movimiento, sino también habilidades que pueden cambiar el rumbo de la batalla. Por ejemplo, Piper, siendo la capitana, puede inspirar a unidades cercanas, aumentando su fuerza. Sally puede disparar una vez más luego de eliminar a un enemigo, mientras que Ivansky puede recibir 0 daño por un turno y hacer que todos los enemigos lo ataquen a él. Sabiendo esto, el éxito está en la preparación previa al combate. Verás, puedes elegir a tu equipo y los objetos que llevarán, preferiblemente basado en tu estilo de juego. ¿Prefieres enviar a uno que provoque a tus enemigos y reciba todo el daño, mientras el resto los ataca de lejos? ¿O quizás te gusta agrupar a tus oponentes y lanzarles granadas, y luego enviar a un flanqueador para matar al resto por detrás? ¿Quieres atacarlos con tiros precisos de lejos con pistolas snipers y blasters? ¿O acercarte más y destruirlos con escopetas y misiles? Las posibilidades son infinitas. Honestamente, si hay quejas, son mínimas. Por ejemplo, el inventario se llena con gran facilidad, obligándote a botar objetos para terminar la misión. Esto mejora al comprar más espacios, pero aún así puede ser frustrante. Además, después de cierto punto, el juego se vuelve extremadamente difícil. Sin hacer spoiler, pronto te enfrentas a enemigos que se teletransportan, otros con campos de fuerza, sin mencionar que pueden acabarte en 3 golpes. Y claro, refuerzos que aparecen a cada rato. Sin duda, la presentación es sumamente impresionante. El vistoso diseño de la revejida nave de Piper funciona muy bien con el fondo del callado y misterioso espacio, con una música calmada y seria a la vez. Durante las misiones, el interior de la nave enemiga viste desconcertantes tonos oscuros que te hacen sentir la soledad y el peligro, con una discreta y siniestra música de fondo. En contraste, tienes a los alegres bares, llenos de música western con letra y sus muchos robots vaqueros espaciales, dándole un toque de tranquilidad a tu viaje. La detallada imagen de los personajes complementa su forma de ser y te ofrece practicar tus dotes de estilista con los muchos sombreros que les puedes poner, ya sean los que obtienes de tus enemigos o los que consigues en las tiendas. Sinceramente, fue una grata sorpresa encontrar SteamWorld Heist. No solo viví un excelente juego, sino que probé un excelente género. Con esto, aprendí que solo porque un tipo de juego se vea complicado, no significa que sea malo o que no valga la pena. Aunque puede ser algo lento, especialmente comparado con los juegos de acción, la atención a la estrategia y la gran satisfacción de rebotarle una bala a tu enemigo o verte en una situación desventajosa para luego salir victorioso, te hace regresar por más. Viendo el precedente sentado por Mario + Rabbids Kingdom Battle, esperemos que más franquicias populares adopten este gran género. Próximamente, Doom + Full House.